estamos aquí de vuelta en este apartado que, como avanzábamos antes, pues lo hemos dedicado a entrevistar a un miembro de un partido aquí en Madrid. Bienvenida, Mónica Prieto, perdón. Muchas gracias, salam aleikum. Vuestro partido se llama Solidaridad y Autogestión Internacional. Internacionalista. Internacionalista. ¿Nos puedes comentar un poquito qué base tiene este partido? Yo, por lo poco que sé, pues he visto que es de base católica, no sé si llamarla de obrero, izquierdas. Bien, bueno, el partido Solidaridad y Autogestión Internacionalista pues nace en el 2003, pero tiene una larga tradición ya de militancia cristiana sobre todo. Nuestros orígenes son cristianos, pero de una historia de militancia pues de 60 años nada menos, ¿no? Muchas de las personas que integran el partido y los fundadores tienen una larga historia de militancia antifranquista, muy poco conocida, muy poco aireada por los medios de comunicación. Muchos cristianos estuvieron en esa lucha contra el franquismo y luego en distintos movimientos sociales y sindicales. Uno de los motivos por los que nace el partido es que los grandes partidos políticos no solucionan los problemas que afectan a la sociedad: el hambre, el paro, la esclavitud infantil. Y después de una serie de años, de décadas, exigiendo, porque llevamos muchos años con una campaña por el voto en blanco, sin que viéramos que no había medidas políticas efectivas contra los grandes problemas que padece la mayoría de la humanidad y la mayoría de los españoles, como es el paro, pues decidimos fundar este partido porque pensamos que el hambre, el paro, la esclavitud infantil, la falta de vivienda son problemas políticos y hay que solucionarlos políticamente. Y por eso nace el SAIN. Hablas de que nace, ¿nos podrías hacer un breve resumen de ese trayecto desde que nace? Os presentasteis, de hecho, ya en las elecciones. Tú, de hecho, fuiste candidata para la Comunidad de Madrid en las pasadas elecciones municipales. Eso es. Así un breve trayecto de cuándo nacéis y en qué elecciones os habéis presentado. Pues y si puede ser los resultados también. Sí. Nos presentamos a todas las elecciones desde el nacimiento del partido. Lógicamente, cuando ya decidimos una serie de personas que llevamos en la militancia una serie de años y nos decidimos lanzar un partido político, lo lógico, aunque hay muchas cosas del sistema de partidos que no nos gustan, nos parecen totalmente injustas, decidimos saltar a la arena política, lógicamente nos tenemos que presentar a todas las elecciones que se han convocado, ¿no? Municipales, autonómicas, europeas. Van a ser las segundas europeas estas a las que nos presentamos. Y la trayectoria, pues bueno, sobre todo es una trayectoria de creación de conciencia política, y veo las imágenes de conciencia política en la calle. El partido no busca tener el protagonismo político, lo que busca es que la sociedad protagonice políticamente su vida. Es decir, en ese sentido no somos un partido al uso, nos presentamos a las elecciones, lógicamente queremos que nos voten, pero lo que queremos es que la sociedad crezca políticamente, no el partido. Vosotros habláis en vuestros programas y en vuestra definición del socialismo como una forma política de solidaridad. Eso es. ¿Cómo nos puedes explicar esto? Pues esto es que, bueno, lo que nos enseña la historia es que el pueblo protagoniza la mayoría de los cambios políticos, la mayoría no, la totalidad de los cambios en la historia los protagoniza el pueblo. Los ha protagonizado en España, en Europa, lo están protagonizando con salvedades en los países árabes también, ¿no? Es también lo que estamos viendo. Luego puede haber su manipulación por los grandes poderes, como ha habido siempre, pero los grandes cambios históricos los protagoniza el pueblo. El socialismo nace en el pueblo de raíz cristiana muchas veces, en Europa, en España, con valores cristianos fuertemente, una cosa que decía al principio y que no se conoce suficientemente. Y el socialismo es esto. El fundador del partido SAIN, Julián Gómez del Castillo, nos contaba dos cosas como que a nosotros nos quedaban muy grabadas. Él ya falleció, ¿no? Decía, ¿qué es solidaridad? Pues que cuando mi padre se muere en la España pobre de los años 40, una familia se recorre a pie media España para compartir lo que tiene, que es 1 kilo de garbanzos. Eso es el socialismo y la solidaridad vivida por el pueblo, que organizadamente
dio fruto aquí en España y en Europa al movimiento obrero. Como partido político que tenéis un programa y unas convicciones y una visión de las cosas, ¿creéis que esta forma de política, este tipo o esta manera de entender el socialismo evitaría los dramas que estamos viviendo actuales como los desahucios, la gente que tiene que dejar los estudios por esa elevada? ¿Cómo creéis que esto podría combatir estos problemas? Evidentemente, porque el problema es la gran traición del socialismo europeo y español. Nosotros decimos en alguno de nuestros manifiestos, el PSOE no es socialista, el PSOE ha muerto. Hollande no es socialista. No es que traicione sus principios, no, es que no es socialista. Eso no se puede hacer. Lo que está haciendo con esta familia no es socialismo. Lo que Felipe González hizo en los años del paro en España en los años 80 no es socialismo. El auténtico socialismo que vivió el pueblo pobre, sobre todo en España y en Europa, hace muchos años que abandonó las grandes siglas, ¿no?, en Europa y en España. Lo que de alguna manera quisiéramos es que se recuperaran esos valores que son del pueblo empobrecido en el caso de España hace 50, 60 años, ¿no? Sí, ese socialismo que vosotros defendéis, que es como vosotros lo llamáis militante a través de la autogestión, ¿nos puedes explicar qué es ese socialismo militante? Nos has dicho antes que es salir a la calle, esa conciencia política, pero más concretamente alguien que escucha hablar de socialismo militante y a lo mejor nunca lo ha escuchado, ¿qué tiene que entender? ¿Qué queréis decir con eso? Queremos decir sobre todo el protagonismo, ¿no? Protagonismo que se ha perdido en las últimas décadas en España, todo el asociacionismo, que es una palabra. Todo ese tejido social que existía, pues eso, la lucha contra el franquismo, movimientos, todo eso desapareció a golpe de subvención. Y todo lo que son los valores de justicia, de solidaridad, de autogestión, que no es más que democracia real. La autogestión es democracia real, no es otra cosa más que eso. Lo que se conoce a lo mejor como democracia participativa, como esa participación directa y dejar ya de simplemente el dar tu voto y el olvidarte durante 4 años de la política y del actuar en el movimiento social. Sí, la palabra participación, fíjate que no nos gusta demasiado porque participa en una economía, por ejemplo, salvaje como la que estamos viviendo. Un niño esclavo participa de la economía, pero no protagoniza. Por eso nos gusta la palabra protagonismo, democracia real, autogestión en el sentido de protagonizar desde la familia. Leía este fin de semana una entrevista a Malala, ¿no? Se conoce a la niña, pero no se conoce que detrás hay una familia comprometida completamente con la causa de esta cría, que detrás hay una familia que quiere luchar. También decía ella que había descubierto en ese proceso políticamente era necesaria, ella está comprometida y dice voy a entregar mi vida, ya la ha entregado de alguna manera, ¿no? Entregar mi vida por la causa de la educación, pero descubre, mi padre me decía, la política, Malala, no, y ella descubre con 16 años, entonces esa es cuando hablamos de política y de protagonismo estamos hablando de eso, que en la base están las familias, el SAI no es más que un grupo de familias también, que intentamos protagonizar. Es un y deber. No padecer las leyes, por ejemplo, que se imponen a la familia, o lo que está, padecer el paro, padecer la falta de educación, padecer... quedándonos en nuestra casa diciendo, no, ese es uno de los grandes males, ¿no? La política es de los políticos. Sí, pero, perdón, el discurso, por ejemplo, que nos ha... A mí se me parece mucho a un discurso típico de partidos 100% de izquierdas, muy de izquierdas, pero ¿qué aportáis? ¿Qué tiene de nuevo? A lo mejor la palabra católico aporta esa diferencia con cualquier partido, pues ahora están a lo mejor saliendo partidos ciudadanos desde el movimiento 15M, eso. ¿Qué tenéis que os diferencia del resto de partidos de izquierdas que salen en contra pues, de esta situación que estamos viviendo? Nosotros, sí, por aclarar, no somos un partido católico, somos un partido confesional de raíz de inspiración cristiana. En nuestro partido caben todas las creencias, todas las ideologías, entre comillas, pues algunas que no, lógicamente no se van a identificar con nosotros, todo tipo de personas, no somos un partido confesional. Pero sí queremos valorizar el hecho religioso que tiene mucha importancia en la cultura de los pueblos, en la solidaridad, en la historia de solidaridad, en las luchas de liberación. ¿Qué nos diferencia? No nos diferencia el hecho religioso, yo creo. Nos diferencia el reivindicar esa base social, esa solidaridad, y el reivindicar el protagonismo de las familias en la política, un poco lo que decía antes. En los colegios, otra cosa que nosotros denunciamos, no hay educación pública, hay educación estatal, porque el público no protagoniza la educación de los hijos. Es decir, que lo que un poco pedimos o reivindicamos, no pedimos, pedir suena...
reivindicamos y queremos luchar por esa conciencia social y política que lleve a protagonizar todos los ámbitos, desde la educación, las leyes, los barrios, las instituciones deben verse interrogadas por lo que las familias organizadas son capaces de hacer, ¿no? Mónica, ¿cuál es la importancia de la espiritualidad en la acción política? Es muy importante. Yo creo que en el siglo XXI será uno de los grandes temas, yo creo. La espiritualidad es entendida como la espiritualidad, un poco decía antes. La espiritualidad del pueblo cristiano en Occidente dio a luz grandes maravillas, grandes obras sociales. La familia cristiana, la familia obrera tenía como base la madre cristiana. Y lo mismo podemos decir, ya que estamos en Canal Córdoba, ¿no? Pues del pueblo musulmán, ¿no? Es decir, la espiritualidad del pueblo. No hablamos de la espiritualidad como algo que poseen los que saben de eso, ¿no? Sino los que viven una espiritualidad cotidiana del día a día, como cuando comentaba antes el tema de la familia que recorre media España. Pues ejemplos de esos que yo no conozco en los países árabes, por desgracia, pero me llegan cotidianamente con las personas con las que trabajo. Esa solidaridad está basada en una espiritualidad, evidentemente, igual que la espiritualidad tiene muchísima importancia, bajo mi punto de vista, en lo que está ocurriendo en los países árabes también. Y además, ¿no?, entre diferentes confesiones dentro de los países árabes, ¿no? Vosotros apostáis públicamente por el fenómeno religioso. ¿Cómo apostáis por este fenómeno religioso? ¿Cómo lo valoráis? Pues que sea valorado y reconocido como históricamente lo que ha sido. En España en concreto ha tenido muchísima importancia. En España hay un mal muy grave, que es el falso cristianismo. Por ejemplo, pues, lo más reciente es el que se diga que, por ejemplo, el señor Amancio Ortega, que es uno de los hombres más ricos del mundo y que hace su fortuna a base de explotar a niños esclavos en el tercer mundo, cuando da una pequeña parte de su riqueza a Cáritas, se diga que eso es un hecho de caridad cristiana. Eso es falso cristianismo, eso no es el cristianismo. Y por otro lado, en política ya, hablando ya más estrictamente, en la identificación de la Iglesia Católica con la derecha, creemos que es una grave mentira, que se difunde muchísimo en los medios de comunicación, pero que hay millones de católicos. Ha habido en la historia del siglo XX, los grandes movimientos de liberación no violentos han estado cristianos detrás, y actualmente pues en España pues lo mismo, ¿no? o en toda Europa. Entonces, eso es uno de los grandes males que nosotros vemos en la política y la sociedad española, al identificar pues esto, la Iglesia con corrientes políticas. Por eso nosotros tampoco queremos ser un partido católico, porque los errores que podamos cometer como partido no se le pueden achacar a la Iglesia Católica, porque somos laicos. En la Iglesia Católica hay una diferencia clara entre la jerarquía, los sacerdotes y los laicos, y tenemos que protagonizar con libertad la vida política, y todos los errores que podamos cometer no se le pueden. Lo mismo que no queremos que algunas etiquetas de católicos se pongan a algunas cosas que suceden a algunas personas, nosotros no queremos como partido, por eso no somos un partido católico, que se identifique lo que hagamos en política con toda la Iglesia, que es mucho más plural y mucho más amplia que lo que es nuestro pequeño partido político con sus peculiaridades, ¿no? Cuando veis que antes Naima mencionaba los otros partidos de izquierda, los otros partidos que se puede entender que son del pueblo, que están cerca de las masas y de la gente, cuando veis que estos partidos tienen como bandera el antirreligio, no sé cómo llamarlo, el defender que la religión es opresión, que la religión es el opio del pueblo, según algunos comunistas, ¿vosotros cómo os sentís cuando compartís con estos partidos muchas de las visiones, muchas de las ideas sobre la defensa de los derechos del pueblo, y al mismo tiempo os sentís discriminados? ¿Cómo os sentís en medio de todo esto? Pues en primer lugar esa injusticia, esa izquierda sectaria, que en muchos de sus orígenes, muchos de estos partidos y sindicatos nacieron con base cristiana. De hecho, en el franquismo, los primeros grupos antifranquistas de todo tipo, muchos de ellos con base de cristianos que protagonizaban esas realidades, otra gente que no, las reuniones eran en las iglesias. Las reuniones aquí durante el franquismo eran en las iglesias, ¿no? Y muchos sacerdotes daban la cara por ese movimiento.
Entonces, en primer lugar, es una mentira histórica. Y en segundo lugar, un fenómeno muy de sectarismo, es decir, sustituyo la religión por el partido, por unas siglas, por un símbolo, porque luego al final se acaba convirtiendo, como ha pasado en los países comunistas, ¿no? Quitamos a Dios, pero ponemos otro Dios, que es el partido. En España hay una izquierda muy sectaria, antirreligiosa, que yo creo que es que ni siquiera obedece a sus propios orígenes, ¿no? ¿Cómo nos sentimos? Pues mira, sentimos que, bueno, en la época de Zapatero fue especialmente cruento esto, ¿no? Y ahí tuvimos varias publicaciones que enunciaban esta situación. Pero es que en las propias filas socialistas hay cristianos que dicen que esto era absurdo. Recuerdo ahora mismo a Julián Besteiro, que fue el presidente del Congreso en España, en la República, que él no era creyente, era ateo, y sin embargo defendió que el crucifijo presidiera su despacho, incluso lo defendió, ¿no? Diciendo, a mí no me molesta eso, ahí es la cultura de mi pueblo, es cristiana, y socialistas, por ejemplo, pues como un alcalde de Madrid después del franquismo decía, a mí no me puede molestar un hombre justo como era Jesús de Nazaret en el cristianismo, ¿no? Es decir, que es un sectarismo muy absurdo el que existe entre la izquierda española, muy absurdo, sí. Bueno, el Papa Francisco, el nuevo Papa, ha demostrado, pues, ha destacado entre todos los papas que han habido hasta ahora en su cercanía, en un discurso bastante cercano a la gente, incluso bastante de izquierda, se podría decir. ¿Cómo valoráis vosotros como seguidores también de la Iglesia este nuevo discurso, este nuevo Papa, y si creéis que se puede hacer algo más? Ahora voy a opinar estrictamente personal, porque el partido no es, como decía, no es confesional, no tiene una postura pública en estos temas, ¿no? Como católica, bueno, decir que Francisco es como es porque viene de un país pobre, tocaba históricamente ya, es decir, que la mayoría de la Iglesia católica, la mayoría de los católicos son empobrecidos, y por tanto el Papa llega en un momento histórico donde sociológicamente la realidad de la Iglesia es que es mayoritariamente pobre. Todos los papas del siglo XX, y sobre todo después del Concilio Vaticano II, tienen grandes cambios, ¿no?, en la Iglesia. Es un aire nuevo que se mete en la Iglesia, desde Juan Pablo II, pionero en el diálogo interreligioso. Benedicto XVI también contra la lucha fuerte contra la pederastia que ha llevado, incluso con muchísimas tensiones dentro de la Iglesia. Y ahora nos llega Francisco, que es reflejo de una Iglesia pobre, ¿no? Y esa cercanía, esa claridad, decimos en España, el pan, pan y el vino, vino. Esa naturalidad, esa espontaneidad es la del pueblo pobre, del pueblo empobrecido, del pueblo cristiano empobrecido, que es la mayoría, el pueblo católico empobrecido, que es la mayoría de la Iglesia católica en estos momentos. Y desde luego, pues sí, está sorprendiendo a propios extraños, ¿no? Porque yo me quedo muy sorprendida en las conversaciones con amigos musulmanes o amigos no creyentes que dicen, bueno, ¿no?, pues que es un regalo para la Iglesia y para la humanidad este Papa, desde luego. Pues ahí queda dicho. La verdad que nos gustaría continuar más esta conversación, que es muy interesante, y además sabemos, y yo sé que a ti el tema del el diálogo interreligioso te apasiona, y te invitaremos otro día a que nos comentes más sobre ese tema. No tenemos un minutito, ¿no? Sí. Sí, tenemos un minutito, porque es que quería, bueno, pues un poco entre las tareas que estamos llevando es la organización de un congreso internacional en mayo, contra el paro, la explotación y la esclavitud. Se titula Rompiendo cadenas. Está dentro de lo que estábamos comentando de cómo aumenta la esclavitud en el mundo, pero a la vez aumentan las realidades de liberación y las realidades de lucha. Y estamos organizando este congreso internacional al que estáis invitados todos los que queráis a participar. Aquí en Madrid, en mayo, y bueno, pues estamos en esa línea de trabajo de denuncia y de anuncio de realidades de liberación,
pues queríamos haceros también llegar esta información. Pues sí, ahí queda dicho. Además, la página web, que es, supongo, www.sign. Perdón, sí. Me la sé yo mejor. Sign.net, sí. Muy bien, pues ahí queda dicho para los que quieran más información. Además, tenéis más actividades, tenéis un montón de actividades. El programa, como decías, pues no nos queda más que darte las gracias, Mónica, por venir, por aceptar esta invitación y esperamos verte en otra ocasión. Muchas gracias.